vivo, ya estamos, tercer intento de Han Siempre Han y volvemos a intentar sumar al... Esperemos que se conecte. Manuel Pérez, que es nuestro invitado de hoy, a través de una cuenta prestada. Por eso le ha costado tanto a Manuel conectarse. Pero se supone que ahora conversamos por interno y esto debiera funcionar. Ya te envié, porque veo que está en el live. Ahí está. Ahí está. Ahí está, por fin. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Ahí puse aceptar. Debería ya estar funcionando esto. El like que nos ha costado más hacer la conexión, pero vale la pena por nuestro invitado que tenemos. Ahí está. Ahí está. Manuel, te veo, te vemos, te vemos. No te Hola, escuchamos aún, pero te vemos. Ahí se está viendo. ¿Cómo estamos? ¿cómo estáis? ¿Se escucha o no? Ahí te escuchamos. Un poquito cortado, pero te escuchamos. Ya, ¿cómo están? Bien, oye, te tengo que decir, tienes un público más que fiel, ¿ah? Sí, ok. Este es el tercer intento del live y se conectaba la gente y yo veía los nombres y es la misma gente ahí fiel que todos sabíamos que valía la pena la espera, si ese es el tema. Entonces, esperamos tranquilamente. Está bien, la gente que te sigue sabe que la tecnología no es No, para nada. tu... No, de hecho, que lo tengamos en un live, yo creo que ya es ¿cuánto se llama? Un fabuloso logro. Bueno, mira, vamos a partir al tiro porque como tenemos el tiempo más o menos justo, darle la bienvenida a todos y a todos los que se están conectando, avísenle a la gente que ya ahora sí partimos, que ahora sí va. Estamos acá con el psicólogo Manuel Pérez Ayala. Él es psicólogo, terapeuta, también es docente, está actualmente cursando un doctorado en filosofía y dentro de todas esas cosas también, debo decirlo que lo conozco hace ya un tiempo, un buen ser humano, que en estos tiempos no es menor, ¿eh? No es menor esa presentación. Así que Sí, hoy viejo. el tema que... ¿Ah? Fue como mucho, pero bien, gracias por la palabra. Sí, y bueno, el tema de hoy entonces la alineación social según la filosofía cínica. Entonces, para ir partiendo, para ir calentando motores, cuéntanos, Manuel, ¿qué es la filosofía cínica? ¿En qué consiste? Ah, al tiro. Ya, oye, no, Sí, pues, primero, viejo, gracias por la invitación y eso, pues un saludo a a los chiquillos que están ahí. No, no sé la verdad quién está, pero un saludo. Eh, Es que no sé si podría definirse como un movimiento. Lo que pasa es que, como muchas cosas de la historia, ellos no se, las personas que hicieron esto, pues esto por lo ujú. menos es lo que se sabe, o hay un antecedente también de algún, eh, ¿cómo se puede decir? Abrazo Un para mi amigo cronista. Manuel, dice acá. Mancilla, Mancilla, Ah, Tudor. hola Te dije que Claudita, te iba a ¿cómo estás? interrumpir para los saludos, ¿ah? Para que no se vayan perdiendo. Dale nomás, dale. Hola, ¿cómo estás? Ay, vamos a ir un puro saludo. Bueno, a lo que voy es que lo que te decía, como pasa como, mira, es como el tema como de la posmodernidad, o Ujú. muchos de estos asuntos que los nombres se ponen posterior al hecho histórico que sucedió. Un Perfecto. ejemplo claro, muy probable que nosotros estemos en una etapa ahora que no sé, no sé, que denominemos posmodernidad, pero 20 años más le van a dar otro nombre. Los filósofos cínicos en sí, a diferencia quizás de otros movimientos filosóficos, eran sí o ¿Ya? sí un estilo de vida. Entonces, tú no filosofabas como en la academia, como en Platón, o en el liceo, como Aristóteles. Filosofar ahí era un estilo de vida, ¿ya? Es muy particular y tal vez más adelante o luego podríamos explicar el origen del nombre, la etimología también, pero ellos, digámoslo así, que se sepa,
no se denominaban a sí mismos como cínicos, ellos solamente se vivían al aire libre, ¿me entiendes? Pero se entiende como un movimiento que se originó quizás por un hecho social particular muy especial que ¿Ya? hizo como a su precursor Diógenes de la ciudad de Sinope dejar su ciudad y empezar a errar, a itinerar por el mundo. ¿Ya? Y luego en un intento burlista o peyorativo se le ¿Ya? llamó los cínicos o lo que hoy día también se le conoce como la secta del perro, ¿ya? Y luego, si quieres, podemos detallar un poquito ¿Ya? por qué el nombre y por qué Sí, tal vez el nombre, lejos para ellos de ser una ofensa, era ¿ya? quizá un orgullo. Ahora, a lo que voy, Pablo, también con estos nombres que algunos de los cronistas o historiadores, digámoslo de estos movimientos, por ejemplo, uno de los más ilustres, más reconocidos o más validados por los investigadores posteriores fue Diógenes Laercio, que él se Ya. tituló Vida de los filósofos ilustres. Ahora, ¿qué tiene eso? Imagínate para acceder a la fuente originaria, de especial es que ese libro fue escrito 400, 500, 600 años después de que las personas vivieron. Entonces ahí no habían registro, digamos, no iban a una biblioteca, no iban a una hemeroteca, no habían registros digitales, entonces todo era como el boca Sí. a boca. Así como se crearon la épica griega, digamos así, como la Ilíada y la Odisea, que son las dos obras cumbres. Era el patrimonio oral mantenido, entonces, especialmente con los denominados filósofos cínicos, que insisto, ellos no se denominaban a sí mismos Fue cínicos, posterior, digamos. eh, hay mucho de mito, hay mucho de fábula, hay mucho de leyenda sobre sus personajes y sus acciones. Oye, pasa como mucho eso, ¿ah? Y tú me corriges, por supuesto, pasa como mucho eso con cosas de la antigüedad, especialmente de antes de la modernidad o de la Edad Media, incluso que por la forma de los registros, muchas cosas se perdieron y se combina como el mito, realidad, no se sabe si tal texto lo escribió realmente quién, se ve que se parece la prosa, pero no hay seguridad, eso es como común, ¿o no? Cuando se habla de Sí, los griegos. un buen ejemplo, cuando uno habla de los griegos en sí, por Ujú. supuesto, los griegos existen hoy día, no fue un pueblo como los sumerios, quizás los Que babilonios, que ya no desapareció, existen claro. como tal. Hoy día los griegos son una nación diezmada después por el Imperio Otomano, que son los turcos, ¿me entendés? Sí, Por sí. muchos siglos, pero hoy día los griegos siguen siendo nación. Ahora, algunos aspectos importantes, Pablo, de eso. Sí, dale más, estoy aquí. No, es que tú sabes que el patrimonio oral es lo que le da identidad también y sentido de pertenencia, ¿sí? Estas cosas que a nosotros pasan en psicología del desarrollo, esto Claro. también pasa con la identidad de una cultura, de una nación. Y en ese aspecto es tal vez trascendental que la lengua griega ha tenido pocas variaciones, ¿me entiendes? Los últimos un poco más de 2 milenios. Y en ese sentido no hay ninguna otra experiencia humana salvo la cultura china. Entonces, si tú te das cuenta, eso también permite una homologación y una uniformidad del traspaso de las costumbres y el patrimonio inmaterial. Imagínate que solamente nuestro idioma el español, el castellano, y más encima las burlas que nos hacen los chilenos y las chilenas, que no hablamos muy bien, se generó del latín, y del latín viene del griego, más o menos el siglo X, XI o XII después de Cristo. ¿Me entendí? Y de ahí nació el español, que después, 3 siglos después de eso, tuvo su obra cumbre con el Quijote No, y que ha de... cambiado un montón, pues, o sea, si tú leí el Quijote, Exacto. actualmente es difícil de Es, leer, es porque complejo. hay palabras que ya no se usan y... O sea, viejo, si ayer el diputado Naranjo hubiera leído el Quijote, man, hubiera estado 17 horas haciendo Oye, hermenéutica ya que lo sacaste a colación, aquí en el primer intento del live, yo dije estamos a la espera de Manuel y al tiro alguien comentó como Jackson y Naranjo, entonces yo dije, ¿qué leo? Pues, ¿qué leo? Yo no tengo 1300 páginas aquí. Y entonces empezamos a hacer una especie de concurso de que la gente comentara qué cosa podíamos leer a la espera de Manuel. Claro, no, el poema 20, Pablo de Neruda, que es más largo, La esperanza del pobre también. Pues ahí tienen varias cosas. Pero mira, a lo que tú ibas, Pablo, también, de las dos obras cumbres que te comentaba, que no tan solo reflejan la cultura griega, si son de las dos obras cumbres de la humanidad, quizás salvo en antigüedad también, solo superada por la epopeya de Gilgamesh, que es lo que sabe la historia más antigua narrada y escrita en tablilla,
Sí, Se sí. sabe que la Ilíada y la Odisea son escritos por personas distintas. No fue Homero quizás una personificación de que lo escribió. Homero, como muchos, tal vez era un rapsoda, personas que tenían una capacidad mnemotécnica virtuosa, porque además no tenían otra cosa a veces que memorizar estos textos y poder ir de pueblo en pueblo itinerando, narrando esto. Pero fíjate en algo. La guerra de Troya, Ujú. que está donde hoy día es Turquía, hay evidencia histórica desde Arthur Schliemann en adelante, este famoso como arqueólogo, ¿cómo se dice? Aficionado alemán, hay evidencia que sí existió como tal, ¿me entendí? Lo que pasa es que tal vez no es tan espectacular quizás como la narran después, pero el ejemplo va a lo No que tú había estabas comentando. un Brad Pitt, digamos, como la No, es muy película. probable que aquí le haya sido así de guapo y osado. Recuerda que la idea, el ideal del héroe trágico, perdón, del héroe épico griego era una vida arrojada. Sí, Distinto sí, después a lo que fueron lo que estamos centrados tal vez en los cínicos, el tiempo de los cínicos, la vida contemplativa. ¿Me entiendes? Y ahí ellos sí. llegaron a esta idea resolutiva del término medio como un estilo de vida el cual cultivar a través de la arete, que era esta virtud. ¿Ya? Pero lo que voy para terminar el punto, viejo, es que la guerra de Troya está situada aproximadamente en el 1184 a.C., o sea, el siglo XII. La Ilíada y la Odisea no se escribieron sino en el siglo 700 o 600 a.C., o sea, al menos por lo bajo, 500, 600 años después de que ocurrió eso. Entonces, en ese Sí. tiempo es muy probable que se hayan apegado a algo, a los hechos históricos, pero también es muy probable que haya mucho de fantasía al relato. Sobre todo la Odisea, que literalmente, y de ahí debe su nombre a cualquier aventura increíble, es prácticamente un cuento no un cuento de hadas, pero un cuento viejo a lo Game of Thrones o algo así. Sí. Muchas historias en una. Bueno, capaz que después digan lo mismo de nosotros, pues, capaz que después digan lo mismo cuando vean los registros, bueno, incluso van a tener video y todo lo demás, pero para los estándares de o épocas futuros no vamos a ser nosotros, no van a ser tan buenos los registros, incluso que nosotros creemos que son espectaculares, van a decir, no, no capta, anda a saber tú. Oye, ¿y cuál sería como el planteamiento principal que agruparía a los filósofos cínicos? Que tú Volver a los puedes decir, orígenes. este es cínico y este no, digamos, para poder hacer la diferencia. Volver a los orígenes, a la vida natural del hombre, no corrompida por la sociedad, como esta idea de Jean-Jacques Rousseau, muchos siglos después, que tú sabrás, o Amigo los de la chiquillos que educación, están. digamos. Sí, que estaba esta disyuntiva, ¿cierto? Que ha acompañado por mucho tiempo a la humanidad. Si el hombre es bueno o malo por naturaleza, o quién lo Claro. corrompe, ¿me entendés? Este lado hobbesiano, que el hombre es egoísta, el hombre es un lobo para el hombre, decía, y solamente en sociedad se puede regular, ¿me entendés? Su comportamiento, por eso es importante las leyes eclesiásticas como leyes civiles, Buena y taza Jean-Jacques sacaste, Manuel, dicen por acá. que hablaba así, la Claudita vio ahí lo más grande, la taza. Jean-Jacques Rousseau, que vio como en el buen salvaje a esta vuelta al estado prístino, natural Mm. del ser humano, no corrompido por la sociedad. Entonces, estos dos hombres, que son de siglos diferentes, inglés, Thomas Hobbes, y Jean-Jacques Rousseau, francés, no son los pioneros en plantear esos postulados, pero hicieron eco y hicieron suyo esa idea, al menos que vendían de hace muchos siglos, de cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, digámoslo así, algo que después Freud quiso, allá que estamos entre colegas, quiso desentrañar también. Entonces, el planteamiento cínico, la verdad, es ridículamente simple, es volver a los orígenes, es volver a la vida en naturaleza y sin mucho más. Quizá de lo moderno, no contemporáneo, y ahí tal vez alguno de los chiquillos que está escuchando podría hacer su planteamiento, tú mismo. Creo yo que, guardando las proporciones, es Henry Thoreau quien mejor pudo Ya. representar eso. Thoreau con su vida, él recuerda que se fue a vivir a orillas del lago Walden, cerca de Sí, ya en sí. el lado oeste de Estados Unidos. Él se fue a vivir por 27 meses allá, entonces, y él tiene una sentencia muy particular, que él quería volver, él quería ir a vivir en la naturaleza, para que cuando llegue el momento tal vez de rendir cuentas de su vida, saber que de verdad vivió. Entonces, esa es una vuelta a la conexión quizás con lo originariamente natural. Y ese es quizás el símbolo de los cínicos. No por menos, no es Ya. menor quizás, como un apunte de la cultura pop, que la película Into the Wild, Sí, basada en la famosa historia, película.
McCandless, lo que hace el seudónimo era como Alex Supertramp, creo, Sí, lo que quiso él era justamente, decía, Into the Wild, es como ir a lo salvaje, que para él en su imaginario, su vida real, lo representaba Alaska, ¿me claro. entendí? Y uno de los autores de cabecera de McCandless era justamente Thoreau. Y si tú te das cuenta ahí en estos dos personajes, uno, un filósofo quizás que no escribió tanto, pero escribió sentencias muy juiciosas, muy, tal vez, como se dice para el campo, muy infundiosas, ¿cachai? Con palabras muy sustanciosas, del sentido también de disfrutar, de conectarse nuevamente con Sí, la naturaleza, o sea, de tener conciencia del suelo que se pisa, ¿cachai? Y este otro moderno, digámoslo así, un tipo que dejó todo, y literalmente todo, y emprendió este viaje, son, creo yo, dos buenos ejemplos modernos de lo que sería el estilo de vida cínico, ¿me entendí? Porque ellos no sí. pensaban tanto en filosofar, ellos no querían dejar escritos, ellos no querían hacer escuela, ellos querían experimentar eso en su vida. Y esa es tal vez una de las lecciones, creo yo, lo que le hace distintivo a los Oye, filósofos, a los oye, llamados filósofos. tú nos cuentas, pero parece ser que partieron siendo, me imagino que no era la tendencia de la época, incluso en la época griega clásica, me parece, siento como que partieron siendo disidentes desde un momento, digamos. Sí, es que a eso voy. Hay una historia hay una historia, como te digo, imagínate, que son narradas con escritos en Sí, prosa 3, 4 siglos después. Entonces hay que tomárselo con mesura. Se supone que Diógenes, que es quien fundó esta escuela, Diógenes de Sinope, y el que escribió la historia de Diógenes de Laercio, recuerda que tampoco eran muy variados los nombres, lo que pasa es que sí. los apellidos eran básicamente en El, la el ciudad griego. donde vivían, es como que tú Sí, fueras Pablo de Talca y yo fuera Manuel de Licantén, ¿me entendí? Esas son como las denominaciones. Se supone que Diógenes era hijo de un banquero, y de estos afanes también, pero también algo muy simbólico, él falsificó monedas. La moneda que estaba en boga ese tiempo, la más común de los griegos era el dracma, ¿ya? Que hay un grupo de rock chileno que se llama así dracma, o había. Entonces lo que hizo Diógenes fue acuñar monedas falsas, ¿cachai? Y por supuesto los sorprendieron, y los griegos también en ese sentido, no sé si eran civilizados o no, pero a veces no lo ejecutaban, pero sí hacían algo que era de mucho deshonor, que era expulsarlos de la polis. O sí. sea, y ahí también tenía una cuestión muy simbólica, que es despolitizarlo, quitarle el poder de ciudadano. Ciudadano a todo esto, o como civilización, son términos posteriores a los griegos. Ya son romanos, son del Imperio Romano, que tuvo su auge en el siglo II o I después de Cristo, después de que en su lucha cayera Cartago, que es su gran rival. Entonces esos son conceptos posteriores. Pero los griegos eran polités, ciudadanos con derechos civiles, como diríamos hoy día. Entonces a Diógenes lo expulsaron, pero fíjate también lo simbólico del acto si fue así, falsear la moneda. O sea, él se dio cuenta que todo esto es un acuerdo social. Pues, ¿qué más da una moneda, dos monedas, tres monedas? Si da lo mismo, el valor que yo le asigne. Entonces lo que hizo luego Oye, espera, Diógenes, y espera, te acuérdate cómo... interrumpo porque tenemos aquí un comentario antes de que se nos vaya, de Dale, dale. Marcelo de Tanzo. La filosofía de Diógenes en nuestro contexto de vida actual sería una utopía de hacer propia y vivirla, pregunta, o si es realizable como un acto revolucionario que confronta el ideal de rendimiento y que bueno que saque el ideal de rendimiento para conectarlo con el esqueleto de este programa, ¿cierto? Que es todo lo que hicimos la introducción al Surjan. principio, el pensamiento de Ben Chung Han, la sociedad del cansancio, la sociedad paliativa, la psicopolítica, y finalmente una crítica, pero una crítica oscura, sin salida, ahí es el del Eros, ¿o no? Es que aquí se ve, como estamos transmitiendo, se ve al revés el texto. Eh, la agonía del Eros, exactamente. Donde plantea todo este tema de que se pierde la belleza y nos entregamos a lo pornográfico, etcétera. Es decir, una crítica al neoliberalismo, pero una crítica bien oscura en Han. O sea, él no ve salida. Cuando tú le preguntás y él dice, no sé, yo tengo un jardín. Jardineo cuando me da la cuestión. Ya. Si Ahí, fuese la ¿y cómo conexión conectamos así, eso con lo que pregunta Marcelo, digamos? ¿Sería esto una salida? ¿Una acción real que yo podría hacer en contra del sistema o no? no, ¿O no? no recuerdo bien los nombres, pero creo que fue Diógenes, uno de los protagonistas de esto, que estaba uno de los Zenón, porque también hay varios Zenón, Zenón de Lea, Zenón de Sitio, enseñando. Zenón en su filosofía negaba la posibilidad de movimiento.
Ya, esto te estoy diciendo, lo leí hace muchos años, pero ¿cómo lo entendía yo? Como que Zenón hablaba que nosotros nos movíamos como stop motion. ¿Hay cachado cómo se hacen las películas de Sí. stop motion? Entonces él decía que nuestro movimiento en sí era de stop motion continuo, que no era movimiento tal, eran distintas fracciones de un mismo acto, ¿cachai? Entonces lo que hizo Diógenes en ese sentido, cuando Zenón estaba explicando eso y él lo estaba escuchando, Diógenes le pidió la palabra, ¿Ya? Zenón se la dio y Diógenes se paró y se fue. Y ahí le mostró que parece que el movimiento sí existía como tal, no le hizo nada, solamente se lo mostró. A lo que voy, y tal vez lo que quiero responder a Marcelo, bueno, respuestas para Marcelo aguantaría 2 años, 2 horas Para intentando que quede dar una tranquilo, respuesta. para que quede tranquilo, sí. Tuvo No le da invitado ahí. aquí Marcelo con nosotros también, ¿ah? Hace unos capítulos. Puro personaje distinguido. A lo que voy, viejo, es que tal vez un acto revolucionario, resistencia, conceptos que se utilizan ahora, es precisamente hacerlo. ¿Cachai? No planteárselo. ¿Me entendís? Como esto tal vez, imagínate, personas como nosotros que estamos, tú y yo digo, que estamos como en la vida media, ¿cachai? Ahí como que sí, como que no, como mirando para atrás, mirando para adelante, ¿cachai? Hay ciertas cosas, como diría después el psicólogo y filósofo Eric Fromm, ¿cachai? Que llega a una edad como de condescendencia, como de contemplación y de conformidad también, ¿cachai? Que uno se cuestiona algunas cosas. De Y comodidad la también, idea pues, de comodidad. De comodidad de también, pues. comodidad, de lo que se llama esta zona de confort, etcétera, como salir de esta zona segura, que finalmente el arrojo está en hacerlo, pues, y lo contestatario, lo revolucionario, también Chulhan tiene distintas visiones de lo revolucionario. Él decía que ya no el capitalismo actual no produce revolucionarios, sino personas depresivas, porque ya no Exactamente, van sí. El como el gran nombre logro, del dice él, grupo. pues, el gran logro claro, persona separada, digamos, un enjambre, el famoso libro que tiene, de personas claro, que lo que hacen es deprimirse y no hacer la revolución. Sí, no, la visión es bien oscura, por eso te preguntaba, entonces, si entendemos bien, la respuesta acá desde Diógenes o desde el cinismo sería hacer, ni siquiera preguntarse nada, sino partir haciendo. Por eso, si Diógenes tampoco estaba mucho del filosofar, él justamente estaba en el acto, viejo. ¿Te cacháis que, no sé, piénsalo tal vez, ya, aquí voy a hablar sin conocimiento práctico de causa, pero piensa en cuánto político, cuánto ideólogo, hay que vivir aquí, hay que vivir acá y todo el tema, pues, pero no sé, pues no viven así. Diógenes no Sí, se sí. planteaba eso, quizás él vivía como tal. ¿Cachai? Entonces, a mí no me cabe duda que es difícil ahora, pero siempre ha sido difícil, como cuando antes tenían, o lo que pasa es que ahora Bueno, los antes te dos, mataban, de hecho. Antes te mataban. ¿perdón? Antes te mataban. O sea, sí, pero fíjate, lo que hizo Diógenes, vamos a dar cuenta que sus cronistas hablan de algo verídico, ¿cachai? Lo que hizo Diógenes fue falsear la moneda. Y también es un acto revolucionario decir, viejo, ¿qué más da, man? Si esto es un pedazo de metal, ¿cachai? Yo le asigno el valor Exactamente. que quiera. Entonces lo que hicieron ahí, que como te digo, más que matarlo, era como el acto deshonroso de expulsarlo de la polis, ¿cachai? Vuelves a ser un bárbaro. ¿Cachai? Y eso era, pues acuérdate que las grandes polis griegas, los atenienses, bueno, Sí. eran muy orgullosos, eso eran como los imperialistas de antaño, pues, entonces no era lo mismo ser ateniense que ser no ateniense, o ser de Sí, una sí, ciudad sí. así grande. Entonces no había mayor deshonra en este caso, la muerte listo, pero la deshonra quedaba como el testimonio vivo de esta persona. Y Sí. lo que hizo justamente Diógenes, así como, ok, me desterraron, voy a vivir como tal. Y ese tal vez fue el impulso, ¿cachai? Para él vivir literalmente al aire libre. El tipo vivió una conexión increíble con la naturaleza. Quizás forzado, quizás no, pero lo hizo. Ahora, algo que tenían también los que tenían Diógenes y algunos de sus seguidores es que no les interesaba pasar desapercibidos. Y tal Mm, vez ahí hay algo distinto. Ellos no andaban, no estaban, digámoslo así, como Zaratustra de Nietzsche en la montaña, ellos estaban ahí donde las papas quemaban. sí, Iban a la sí. asamblea, participaban del ágora y todo el tema, hacían sus necesidades, eso está también datado, o sea, para Sí, hablarlo sí. con palabras claras, ellos orinaban y defecaban en la calle, ellos se masturbaban, ellos tenían sexo con sus parejas en la calle, ¿cachai? No se escondían, decían, ¿por qué tenemos que escondernos? ¿Qué nos da vergüenza? Entonces, una de las cosas que ellos más, viejo, que más cuestionaban es precisamente lo convencional de la sociedad. Y Mm. decían, en ese tiempo, que eso finalmente, todos esos manerismos, todas esas costumbres refinadas y todo el tema, eso decía, corrompe al ser humano. Oye, o ¿Cachai? sea, estarían desesperados ahora si nos traemos.
más allá del shock histórico, digamos, que yo creo que dejaría loco cualquiera de un cambio de época así, yo creo que quedarían, pero asombrados de, de cómo estamos viviendo ahora, porque es una extrapolación gigante de esa época, o sea, estamos mucho más, creo yo, alineados, mucho más. O sea, sí, pues y ahí también tú, en lo que conecta con el tema central que tú convocas, Chulhan, yo no sé si tiene una visión pesimista o no, pero bueno, es una visión, ¿me entendí? Ahora, no es por hacerle crítica a Chulhan, pero él la dice No, vale, desde ¿no? Alemania, ¿cachai? Que no es surcoreano que está en Alemania. No digamos que está en Birmania, bueno, que está en No, no, Bolivia no, hablando de no. eso. O sea, me imagino que él escribe atenta a eso y se va para el departamento no sé, a estar con sus gatos, pues, no lo sé. Sí, Entonces con su también hay, planta, con su planta. que hay algo que se ha levantado desde mucho tiempo, que así como, por ejemplo, en psicología está el adultocentrismo, también en filosofía no deja de estar ausente el europocentrismo, Pero ¿cachai? por supuesto, y muy Entonces, fuerte de siempre. No, mira, sí, y está bien la crítica, si bueno, los revolucionarios de Real, digamos, no les gusta Hunt porque dicen que él no da soluciones, no llama a la revolución, porque lo que dice es lo que tú dijiste, la revolución no tiene sentido, no funciona. El el capitalismo diagnóstico es, te la va a devolver y tú te la vas a comprar, digamos, y vas a juntar y te vas a endeudar para comprarla. ahora, digámoslo así, él tampoco tiene por qué hacerlo, ¿cachai? Si él filosofa, ¿cachai? Él da cuenta Exactamente, de una ahí hay distorsión del otro buen pensamiento desde el punto. punto de vista crítico. Sí, ahí hay otro buen Entonces punto. tampoco ese es su rol, ¿cachai? Pero además, bueno, yo como lector de algunos libros de Han, no lo he leído todo, o sea, he leído 3 libros de él, básicamente, él es muy lúcido en su planteamiento, yo creo que no erra tanto, yo creo que en ese sentido, en términos Sí. macro, desde mi perspectiva, no deja de ser tal vez eh, interesante que personas, estoy hablando en concepto mundial, como Yuval Noah Harari, desde el punto de vista histórico, y Byung-Chul Han y Slavoj Žižek, desde el punto de vista filosófico, sean como lo, o sea, ¿cómo decir? Los que alumbren viejo con la linterna para adelante el futuro, lo que de alguna manera muestran el camino, en algún Sí, sentido, ¿cachai? O al menos develen lo que está pasando con nuestra sociedad en el presente. sí. Oye, mira, y otra consulta que me surge, y bueno, los que quieran hacer consultas como Marcelo, porque vi que se conectó Doctor Sifo, que es otro gran personaje que ha estado varias veces en nuestro canal, un canal hermano que tenemos ahí, y bueno, puros personajes se van juntando acá, po. Ah, ¿Qué pasó con esta filosofía en la Edad Media? ¿Se perdió? ¿El cristianismo la prohibió? Sí, Eh, hay ¿Qué otro tema ahí pasó en la que, época oscura, digamos? mira, dentro de todo, lo que pasa es que tal vez, recuerda que estricto rigor, ellos no querían ser filósofos, ellos querían ser, eh, viejo, practicarlo como un estilo de vida. Piensa, ¿tú viste Forrest Gump? Sí, por supuesto. Ya, es como cuando Forrest Gump corrió. Forrest Gump no estaba ni ahí No con sabía por inspirar qué corría. personas, viejo, que lo siguieran, ni ahí el buen quería correr. Entonces, este movimiento era lo mismo, no querían inspirar a nadie, bueno, querían vivir la vida, pero como suele pasar y como el pasó a Forrest Gump, varias personas vieron un propósito, un sentido para su vida cuando este tipo empezó a atravesar de costa a costa Estados Unidos y lo siguieron, pues hasta el momento en el dijo, bueno, no quiero correr más, y listo. Los cínicos quisieron hacer carne esto y llevarlo a su vida. Quizá quienes después siguieron con el legado de los cínicos son los llamados de la filosofía estoica y de los filósofos estoicos. ¿Cachai? Pero ellos también tuvieron una consideración, viejo. Dice, tal vez uno de los mejores términos que podría definir eso es que ellos quisieron moderar Mm. o civilizar, ¿cachai? Algunas costumbres de los filósofos cínicos. Ellos decían, viejo, aquí está el estilo de vida, esto es lo más prístino que hay, ¿cachai? Quizás esto es lo más sensato que puede dar y lo más coherente también. Pero, viejo, no vamos a andar masturbándonos, ¿cachai? No vamos a hablar orinando con los perros, ¿cachai? Eso lo hacemos en nuestro lecho íntimo, ¿cachai? Entonces lo que hicieron ellos, quizá un buen término es moderar finalmente algunas prácticas, que era lo que le daba el sentido también a los cínicos. Entonces, creo que los estoicos son un fiel reflejo del legado del movimiento cínico, ¿cachai? Lo que pasó después es que, claro, el advenimiento del cristianismo no tan solo, viejo, no sé si arrasó, invisibilizó ciertas prácticas, ¿cachai? Porque ya después recuerda que esta horizontalidad que propone la filosofía y cuestionar todo, ¿cachai? Pasó a una verticalidad de sabernos hijo Sí, de un ser gigante. superior. Sí. Y ahí toda esta filosofía, todo esto lo que yo pienso, todo el tema, vale poco y nada, viejo, porque usted
tiene aquí un ser superior que le dice qué hacer y me encima, mire, le mandó a su hijo, hecho carne, no cualquiera manda al hijo hecho Dios para acá, y tenía como un testamento que se llamaba como está, el compilado de las profecías de los profetas antiguos, más lo que hicieron los apóstoles de Jesús, ¿cachai? Y el Antiguo y el Nuevo Testamento hicieron la Biblia, ¿cachai? Y además que la Biblia, la etimología de la Biblia viene del griego to biblion, que significa el libro, literal. El nombre de la Biblia es el libro, o sea, con eso te dice que no hay ningún otro libro más que ese. Esto es. Entonces todos los diálogos platónicos, toda la política y la república, ¿cachai? Todos los temas aristotélicos, poco y nada, pues, viejo, porque aquí viene el libro. Usted necesita más que más. Entonces, también, y algo que, bueno, es muy particular con la fe de las personas, se desarrolló una creencia que primero perseguía, luego fue hegemónica, y claro, todos los textos, algunos fueron proscritos, ¿me entendí? Y otros quedaron ya relegados a la biblioteca, ¿me entendí? Como un archivo, no es como un anecdotario, no quiero decirlo así, pero pasó a ser como un testimonio de algunos escritos antiguos, digamos así, de personas que se dedicaron a pensar y a reflexionar. Pero la Biblia tuvo, y tú sabes también todas las intervenciones que tuvo la Biblia después, pasó a ser el libro por antonomasia. Tanto sí que recuerda que muchos siglos después estaba solamente en el idioma latín, que fue el idioma docto, ¿me entendí?, europeo. Entonces, hasta que 1516, 1517, que Martín Lutero hace su acto de protesta, viejo, y cambia eso, y medio siglo antes Gutenberg había desarrollado la imprenta, ¿cachai? Y se empezaron a imprimir no tan solo más Biblias, sino otros textos y otras versiones de la Biblia en otro idioma. Pero por siglos eso fue hegemónico, ¿cachai? Entonces, todo lo otro, viejo, estaba subyugado a la Biblia. O sea, viejo, ¿para qué voy a perder tiempo estudiando, viejo, la escolástica aristotélica si está la Biblia? Pues, ¿me entendí? Entonces, con intención o no, por supuesto, hay mucha intención, digámoslo así, fue una corriente como un tsunami en muchas cosas todas estas creencias, sobre todo en Occidente quedaron supeditados a eso. Eso es el derrotero de Occidente, porque Oriente tiene otra historia en paralelo, digamos. Entonces, claro, después fue redescubierto. ¿Cómo fue el redescubrimiento? ¿En qué época más o menos? O sea, es que... ¿Renacimiento, posterior? Sí, pues es que el Renacimiento, tú sabes que debe el nombre justamente al renacer, y aquí se pueden conectar 2 siglos, ¿sí? Para ponerlo en 1000 años. No fue exactamente así, pero el siglo V antes de Cristo, que fue el siglo de oro de Pericles, democracia, ética, estética, templos, ¿cachai? Los distintos proliferaron con la política, la retórica, la literatura épica, la literatura trágica, la comedia, ¿cachai? Los griegos quedaron toda esa opción, no por sí solos, pues ellos son deudos de otras culturas también, los fenicios, los egipcios, pero ahí eclosionó todo eso. Y eso fue el siglo V antes de Cristo, y ahí hay dos hechos históricos que están, primero las guerras médicas, fueron las guerras con los medos, que era un nombre de los persas, no que fueran con médicos doctores, sino con los medos, que ganaron la liga ateniense, ¿cachai? Entre cuando se unieron Atenas y Esparta, y luego, lo que pasa, por supuesto, los que son amigos, después se vuelven enemigos, la alianza se desarrolló hacia el fin del siglo V, la guerra del Peloponeso, y ahí los espartanos arrasaron con Atenas, ¿cachai? El 504 a.C., creo, y de ahí se acabó la hegemonía ateniense. Entonces, todo este siglo de oro, todo este proliferar de las culturas y la cultura humana llegó hasta ahí, digamos, y después se fue deteriorando hasta el siglo III, cuando Alejandro Magno, desde Macedonia, hizo suya cultura helénica y la llevó hasta lo que es el límite de India. Y después el Imperio Romano fue el hegemónico. Ahora, cuando se habla de renacimiento, se habla justamente de un renacer del amplio espectro de la cultura humana conectado con ese siglo V antes de Cristo. Entonces, en ese tiempo, la capital de todo esto no era el único, pero el mayor representante fue Atenas, después lo fue Florencia en Italia. Y esto fue específicamente el siglo XIV después de Cristo, ¿cachai? Pero el siglo XV se le habla también para conectar estos 1000 años. Y el renacer fue ahí. Entonces, se descubrieron muchos escritos, estaba ahí también está la pintura, la escultura, proliferaron nuevamente la arte, pero también se redescubrieron muchos escritos, pero principalmente los escritos que se sabe que se descubrieron fueron los de los estoicos. Y los estoicos hacen mención a su vez de otro movimiento, fueron los cínicos, los cuales ellos se basaron, los cuales ellos tomaron ejemplo para desarrollar y refinar su filosofía de vida. Espectacular. Oye, ¿y cómo se está utilizando esta filosofía o este estilo de vida o esta acción? Porque cuando tú me comentas, como que me suena
más que filosofía, como activismo político prácticamente, porque finalmente es oponerse en este caso a las costumbres, ¿cierto?, propias de la época y que por evolución, digamos, son nuestras costumbres como occidentalizados que estamos, y por lo tanto, si los trajéramos, como te decía yo, los transportáramos acá, seguirían siendo contracultura, le diríamos ahora a lo mejor, pero Sí, seguirían siendo disidentes. hay un dicho que no recuerdo bien, que dice que en cada uno de nosotros hay un pequeño fascista, ¿cierto? No sé quién lo Sí, dijo, en qué contexto lo dijo, pero todos tenemos un pequeño fascista dentro. Bueno, en todo acto de contracultura, todo acto de rebeldía, todo acto de resistencia, viejo, ahí habita un pequeño cínico. un pequeño cínico. Ojalá que gane el Ahora, cínico, sí, sí, así, ahora, pronto, entonces, y que no gane el no sé, pequeño fascista. bueno, sí, nada, nada, bueno. Pero ahí no hay trampa, viejo, gana el que tenga más votos. Sí, no, sí, pues sí, por eso digo que dentro de nosotros que gane más, mejor que ojalá que vote el cínico, te digo. Aunque el cínico no votaría probablemente. Y No, no sería, estaría, no estaría ahí. se O lanzaría a sea, la naturaleza. y si va, vota nulo, como en el libro El ensayo de la lucidez de Saramago. Va y vota nulo, en blanco. Va a Da dar mi opinión. blanco. Oye, ¿y cómo se puede utilizar esta forma de vida, vamos a ponerlo de esa denominación, para no entrar en conflicto ahí? ¿Cómo le puede servir a la gente ahora, actualmente, digamos? Ya sea en formas de lectura o más de consejería, terapéutica, si tú quieres, o de descubrimiento personal. ¿Cómo yo, X persona, o yo mismo, ¿cierto? Voy y digo, oye, quiero saber de los cínicos, ¿para qué me puede servir, para qué problema me puede servir actualmente? Sí, o sea, tal vez para cuestionar qué es lo que, cómo está viviendo, y a veces bueno, hay un término que me ha llamado mucho la atención, que, que tiene que ver con, tal vez asociado a algunas lecturas y interpretaciones de Henry Thoreau, que tiene que ver, viejo, con algo muy sencillo, muy acotado, pero tal vez más profundo, que es diferenciar lo esencial de lo accesorio en la vida de las personas. Hay Wow, muchas pero eso cosas es dificilísimo actualmente. cosas que tal vez uno cree que son esenciales, pero la verdad son accesorias, ¿no? ¿Cachai? Muchas cosas, no te hablo solamente del tema material, sino, no sé, hay muchas cosas como, aparte del tema material, ¿me entendí? Algunas cosas que tal vez uno ve como estilos de vida porque toman parámetros externos, ¿cachai? Y dice, no, hay que hacer eso, se ven felices, pero es conectarse con uno mismo, ¿cachai? Y tal vez, te lo digo en términos de Henry Thoreau, diferenciar claramente lo esencial de lo no esencial en la vida de las personas. Ahora, eso, llevado al plano de la psicología, siempre es un ejercicio subjetivo, porque tal vez lo que sea Mm. esencial para ti no lo va a ser para mí, entonces eso también implica una toma de conciencia personal respecto a eso. Ahora, básicamente, lo que te diría alguna persona es como, en vez de leer, no sé, en vez de ver viejo el Discovery Channel, o ver algunas cosas sobre la ¿Ya? naturaleza y los Ándale, viajes, vaya, háganlo. parte para allá. Claro. Pero Eso. sería como parte, pero de verdad, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros en una sociedad como el consumo? Yo digo, voy a la naturaleza, pero voy a una cabaña que tiene más comodidades que mi casa, o voy a acampar, ¿cierto? Con una carpa, estoy caricaturizando, una carpa con calefacción y todo el tema, colchón inflable. Cuatro O sea, estaciones, una carpa, cuatro estaciones. claro, pues me aparecía ahí en estas páginas chinas una cuestión con carpa con habitaciones y venían separadas, una cuestión ya. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de conectarnos con la naturaleza, ahora en la sociedad, le voy a poner yo sociedad del consumo patudamente, patudamente porque, bueno, ya se la haya dominado así, pero para no entrar en discusión, en ponerle modernidad y cuestiones por el estilo, lo hacemos desde esa postura, pues, o sea, súper cómoda igual, pues, o sea, por eso nos llama tanto la atención la película Into the Wild, porque ese es algo que tú dices, yo creo que a todo el mundo que la ve sí dice, buena, pero no sé si la haría. Eso Sí, es como lo que le sí, queda o a sea, uno, no, ¿cierto? yo no sé si hay que tener cierto coraje, viejo, sobre todo porque dicen, no, hay que tener coraje y todo el tema. Pero viejo, como decía Bukowski, hay que tener coraje para levantarse todos los días de hacer un trabajo que no te gusta hacer. Eso hay que tener coraje, ¿cachai? Ponerle el cuero a ver compañeros, weón, que no querés ver, a hacer un trabajo, weón, rutinario, que tú no ves que progresen ni que te veas ahí. Yo creo que, no sé si es coraje o un asentamiento, pero viejo, radical de lo que, una posposición, es como posponerse finalmente, ¿me entendés? Ahora,
esa vía, esas decisiones hay que tomarlas con cierto rojo también, ¿me entendí? Ahora, Sí. estos tipos también estaban, eh, no tenían posesiones materiales, porque no era un tema que les interesaba a ellos. También hay varias anécdotas del mismo Diógenes, como te digo, que son sencillas, pero uno puede dar cuenta que fueron en realidad o no. Pero ellos, como te digo, materializaban, digámoslo así, usando el concepto, la vida al aire libre. Mm. ¿Cachai? Y ahora, ojo con eso, que también, para vincularlo también un poquito con la psicología, esto del here and now, el aquí y el ahora, era justamente eso, pues, ¿cachai? Es decir, imagínate nosotros, si ya, Juan, vamos a ir el fin de semana y todo el tema para tal lado, Juan, y llega el domingo y como está, Juan, como otra vez lunes, ¿cachai? Y todo el tema. O Sí. piénsalo tal vez que algo tal vez más macabro aún, ¿cachai? Que prácticamente uno trabaja, no sé, 48 semanas al año, y tiene 3 semanas, ¿cachai? De vacaciones, y dejáis una semana para los controles médicos, y otra para los trámites, y puta, ojalá que te alcance a ir otro tema, y ojalá sacarte todas las fotos posibles, muy probable que después esas fotos y Sí. videos no vean En redes sociales, claro. viejo que estáis viviendo el presente, pues. No, y conocer, porque uno va y ni siquiera descansa, porque uno va de vacaciones, y cierto, y cuando tú vas muy lejos, tú decís, pucha, capaz que nunca más está acá, por ejemplo, tu país, o va a pasar mucho tiempo, entonces parto para allá, me subo a este cerro, me bajo de esta otra cuestión, me saco fotos con esta escultura, y al final terminamos más reventados que si estuviéramos trabajando. Sí, mira, hay una cuestión que es muy particular, o sea, pero es experiencia personal, que yo le pregunto a todas las personas algo muy específico, que ¿Ya? graban graban viejos los fuegos artificiales De Año Nuevo. del nuevo, viejo, cuánto desperdician eso, grabando eso, y cuánto después reiterarán esos videos. Nunca. ¿Cuánto alguna vez se sentará a decir, mira, Juan, ¿te acordáis cuando? Y pierden el momento. Po. A mí lo que me pasa mucho, eso, hasta el 2020 por lo menos, que iba a mucho concierto y me llamaba la atención todos los que grababan, man. Y aquí, córrete para allá y no se me ve. Y yo decía, bueno, ¿por qué chucha te disfrutas la canción nomás? Sí, Bueno, pues. hay conciertos que estáis metidos en un mocho imposible que estoy grabando. Pero mira, hay otra, y eso es una crítica, un comentario personal. Por supuesto, hay otros momentos en que yo pierdo la esencia del momento. No la disfruto. Estos viejos no atesoraban, digamos, más que el momento. Por eso te digo, porque era completamente presente. Y me encima, fíjate también en esto, que no deja de ser, no sé, paradójico o llamativo, que muchas de la bueno, fuerzas de la psicología, como lo transpersonal, que es como la última que se gestó, Stanislav Grof y todo y Ken Wilber y todo el tema, bueno, conecta con algo vernáculo del ser humano hace 2000 años. Po. Y Sí. algunos conceptos que yo no conozco mucho, como el mindfulness, ¿me entendí? Viejo, hace dos milenios, que son no prácticas, sino estilos de vida de muchas culturas. Y ahora tiene un auge, ¿cachai? También acostumbrado para la vida moderna. Entonces, lo que te El dicen estos mindfulness viejos, ya, pero bueno, a lo que voy es que estos tipos está lo que muy, te dicen, es mire, meditación, pero está muy disfruta. occidentalizado, está muy, muy empaquetado, muy, Es como el muy budismo zen, cognitivo pues, viejo. conductual. Sacaron algunas cosas del Tíbet, ¿cachai? Y lo mejoraron, lo adaptaron para la cultura Sí, occidental. Bueno, ese mismo ejemplo hicieron los estoicos con los con cínicos. los cínicos. ¿Cachai? Dijeron, mira, puta, enseñemos la filosofía cínica. Pero la filosofía cínica no se enseña, se vive. O sea, que si O, estuviera o, o Diógenes acá, practicando. No, el viejo estaba ni ahí, no, nada, pues ni al lado. Diógenes, ya, si le enseñáramos a meterse al Instagram, que yo creo que le costaría más que lo que te costó a ti, lo No, pero primero ahí conmigo. entraría y diría, ¿qué están hablando, weá? Váyanse a hacerlo nomás. Oye, aquí Literalmente. cuento, cuarentena dice mindfulness muy capitalizado, sí, puede ser problema con el mindfulness, que está muy, Yo muy, personalmente conozco poco el mindfulness, creo una práctica que es muy fructífera como tanta otra, pero claro, cuando pasa por manos, viejo, no sé, es que no sé si hay un defecto nuestro o algo por hacerlo mejor, como que se empaqueta, como que quería hacerlo un producto finalmente. Entonces, claro. claro, pasa ahí que se puede tergiversar el sentido original del mindfulness. Bueno, el nombre ya mindfulness ya lo dice, pero digámoslo así que son prácticas meditativas, viejo, que se practican, viejo, hace 2500, 3000 años. O sea, Sí, pues. ahí voy yo, Oye, acá- pasan con un conocimiento muy, muy antiguo del ser humano y lo han hecho hoy día la psicología, toma lecciones de esa y por supuesto lo pasa por el tamiz o el screening de la psicología. Oye, aquí comentan, unos grandes ponen por acá, gracias, y acá dice, si no se vende no sirve, tristemente a propósito de la sociedad del consumo, dice Alexander, exactamente. Entonces,
Bueno, y por eso decía, Diógenes entraría en live con harta ayuda y con harta rabia y nos diría, váyanse de aquí, no hablen, vayan, no sé, esta entrevista debería haber sido, no sé, desnudo, Sí, claro, y echado poniéndolo en contexto, en la hoja, en el Cerro de la Virgen, por lo menos. es muy poco probable que aceptara, pero si aceptara diría, no, no a través de esto, vengan para acá, hablemos acá, le Exacto, diría. exacto, lleguen acá, el que llegó, llegó, digamos. Y Ahí si es no como la llegó, experiencia. claro, si no llegó es porque no le interesaba finalmente. Oye, y una consulta, Manuel, a ver si tú nos puedes iluminar con eso. A mí me ha dado vuelta mucho tiempo, de hecho, de eso hablé la última, en esa jornada que hicimos de filosofía y la psicología el año pasado. ¿Por qué la psicología entonces, si está copiando todas estas cosas o está sacando cosas, por qué reniega tanto de la filosofía finalmente? Porque tú has nombrado algunos ejemplos, no necesariamente con los cínicos, pero del Mindfulness, todo el tema de conocimiento no científico previo, para no llamarle filosofía, y la psicología se hace el loco, o loca, o loque, no sé lo que será, como que inventaron ahora la cuestión. Y cuando tú le decís, mira esta cuestión que te debe pasar a ti como filósofo, digamos, que te debe pasar a ti, que tú decís, oye, pero esta cuestión lo dijo un compadre o una comadre hace, no sé, 3000 años, y tú venías a decir que esta cuestión es nueva. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no queremos aceptar la filosofía que fue nuestra madre, por decir de alguna forma? Desconexión, desconocimiento, la verdad, no, no lo sé, no creo decir que sea ignorancia, pero a veces es como un momento de las generaciones pensar, sobre todo en las generaciones, juventud, digo, no sé, de pensar que tal vez el mundo nació con ellos o algo así, pero yo creo que también tiene que ver con, no sé, la desconexión y el desconocimiento de las costumbres, las tradiciones antiguas, ¿cachai? Esto, Mm. hay muchas cosas que ni siquiera son filosóficas, son sentido común nomás, pues son experiencias humanas transmitidas. Ahora, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido, uno nunca se deja de sorprender de cuán ignorante es, en el sentido de cuánto no sabe y que queda por saber, pero que la historia Sí. de la humanidad tiene como humanidad miles de años, y cuando uno dice, por ejemplo, los primeros asentamientos humanos fueron hace 10.000, 12.000 años. Los primeros ya la historia, cuando se inventó esta escritura cuneiforme, viejo, allá en lo que hoy día, no sé, serían los sumerios, ¿cachai? Fue hace aproximadamente 5.000 años, ¿cachai? Y gran parte de nuestra cultura occidental y todo el tema, con suerte, tiene 500 años. Entonces, si tú tomas eso, considerando la historia de la humanidad que tiene miles de años, es un pestañeo, O sea, ¿cachai? yo te lo resumiría como bájate del caballo al final. Yo creo que sí, pero también es una invitación muy, muy atractiva, seductora, creo yo, para conocer algunas otras cosas más. Mira, una vez que hablábamos sobre cognitivo conductual, tema que yo abiertamente no domino, o sé muy poco, recuerdo que cité a un autor, un filósofo que se llamaba Plotino. Y Plotino, una de las citas ¿Ya? de Plotino que comentaba que lo que hace feliz o triste al ser humano no son las cosas en sí, sino las ideas que tiene sobre las cosas, que es algo netamente cognitivo, Sí. ¿cachai? Y el viejo lo dijo hace 1800 años, ¿me entendí? Claro, no desarrolló una teoría, ni tampoco tenía ratones ni conejos para ponerle No, pero electrodos ni técnicos, jamás le ¿cachai? reconocerían, sí, y En términos de efectivo, jamás le reconocerían, o sea, si tú confrontáis a un cognitivo conductual, te va a decir, no es lo mismo. O sea, sacar el pillo, digamos, o sea, no, por supuesto, y tampoco tiene que hacerlo, pero como decía Aristóteles, ahí está la semilla en potencia. sí, La pues. semilla no es el árbol, pero la semilla es la que va a dar pie al árbol después, ¿cachai? Entonces, todo esto no nace en el 1900 por muy europocentristas o muy siglo XXI centrista que seamos, ¿cachai? El mundo no comienza a nosotros. Lo que sí es muy probable es que la humanidad se termine pronto con nosotros. Eso sí, nosotros tal vez si hacemos algo despidiendo a la humanidad, creo yo, o al menos el clima que Sí, nos va a sí. chicharrar después. Pero no, pues la humanidad empieza harto. Y ahí también, aparte de lo que hablamos ahora, Pablo, de la psicología, filosofía, hay todo un conocimiento, hay todo un mundo de saberes a través del patrimonio inmaterial que está en todas partes, está en Chile, Sí. viejo. Me imagínate el trato que tenemos con algunos pueblos originarios, ¿cachai? Y eso ha estado siempre, ¿me entendí? La conexión con la tierra, lo mismo la conexión con la naturaleza. El mismo ejemplo que te puedo dar de los cínicos, si tú hablas con cualquier pueblo originario, te decir, pero viejo, ¿y qué es lo novedoso de eso? Si así, Y de cualquier así se parte, tiene que ¿ah? vivir, pues, De cualquier parte del mundo, un pueblo originario tenía conexión con la tierra. y, pues, bueno, si somos nosotros los occidentales, nomás que nos creemos dueños de la tierra y hacemos lo que queremos con los animales, con la naturaleza, con todo. Pues. Sí, O pues. sea, Mira, por acá dicen, tampoco es un tema humano. me acordé del libro Origen y Meta de la Historia de Jaspers.
que habla de esto, aunque ahí tiene una frase Jasper en ese libro que dice que el mundo de Europa, o sea, no lo dice así, no estoy citando textual, pero estoy parafraseando, dice que todo lo que hay viene de Europa, que lo mejor es de Europa, y ahí como que se me cayó un poquito Jasper, pero bueno, sí, un buen libro. Acá Da Juancho dice, yo dentro de lo poco que sé, supuse en algún momento que la desconexión de la psicología y la filosofía está relacionada con el hecho de que la filosofía genera muchas preguntas sin respuesta efectiva. Y la Es que no tiene por psicología qué. intentaba buscar un ente complejo de mantenerse como una ciencia, necesita buscar respuesta a algo tangible. Sí, yo también creo que por ahí va. Sí, Como que ahora, estamos en la el adolescencia, no acto, queremos saber nada con nuestros padres. Eso es. el acto, el acto de filosofar es cuestionar. Fíjate que un Mm. filósofo, el más reconocido filósofo chileno, el profesor Gómez Millas, decía que filosofar es extenderle el conocimiento a los límites de la inteligencia humana. Es llegar a esa frontera de conocimiento y traspasarla. Y eso es lo que hace es decir, si tú te das cuenta de eso, la filosofía como tal no te va a decir que es la madre de todas las ciencias, pero todos se cuestionan, pues, viejo. Si yo dijera, bueno, ¿y por qué sale la luz por allá? ¿Y por qué el fuego quema? Eso es filosofar, pues, viejo. Entonces, no tiene por qué dar respuesta en sí, pero al menos se plantea los cuestionamientos válidos para llegar después de esa respuesta y plantearse otras preguntas. Entonces, Exactamente. si tú me preguntas, filosofar está en la base de todo eso, ¿cachai? Si no preguntáramos nada, si diéramos por sentado todo, bueno, no estaríamos en estado, para bien o para mal. Entonces, filosofar es eso, es llevar el conocimiento humano al límite de la inteligencia. Y cuando se llega a un límite, va a venir alguien que va a llevar eso otro límite más allá. Es lo mismo que como pasa con las tesis de los chiquillos ahora en pregrado, ¿cachai? Toman un conocimiento y aportan un granito de arena, ¿cachai? Un pequeño granito de arena. A veces para los chiquillos de pregrado es muy chiquitito el granito de arena. Pero aporta algo más, extiende ese conocimiento y Sí, después va a llegar sí, otro sí. y va a extender el conocimiento. Entonces, así es como se va construyendo esto. Y filosofar finalmente no tiene que dar respuestas, pues viejo, pero tiene que plantearse las preguntas. Si no se plantean las preguntas, ¿qué respuestas van a poder darse después? Entonces, no tiene por qué llegar a respuestas, ¿cachai? No tiene por qué hacerlo tampoco. Filosofar es el acto cuestionar, finalmente. Acá mira, Alexander George dice, epistemológicamente y técnicamente sí sería la madre de toda la ciencia, claro, con respecto al comentario que tú habías hecho. Y acá, cuentacuentos, cuarentena, pero quizá la psicología tradicional quiere respuestas concretas, pero la psicología constructivista, la antipsicología, siempre quieren cuestionarse y preguntarse lo que piensa y distingue. No lo sé, estaba pensando en ejemplos muy básicos, pero no sé, esto queda grabado. Sí, mañana está en YouTube, porque No, este entonces, canal también tenemos en no, YouTube. No, pero pero mira, dale. Sí. ejemplos tan pedestres, pues viejo, es muy pedestre y me disculpo por eso, también por herir alguna sensibilidad. Pero quien posicionó a Sichel fue Piñera, ¿cachai? Y él le dio la bendición y siguió como el candidato del oficialismo. Una vez que Sichel ganó la primaria, lo primero que hizo fue renegar de Piñera. Que eres bien portado, Manuel. Yo pensé que es una cuestión. Yo he dicho peores cosas en este canal, tranquilo. Así que Ya, no, te digo, es que si van a ir no por quiero alguien, va a lanzar ser por mí. no quiero lanzar una piedra para dejarlo ahí, pero donde hoy tal vez hay un afán diferenciarse y distinguirse, y tal vez la Sí, psicología dice, no, viejo, porque por supuesto generó, desarrolló una, ¿cómo se llama? Voy a decirlo así en términos como de un telar artesanal, generó una hebra nueva de conocimiento, pero el tejido viene de la filosofía, se sí. desenebró de la filosofía, y ahora, digamos así, tiene otra hebra, hizo otro tejido, pero pertenece al tejido madre de la filosofía, como muchas otras. Entonces, la filosofía, digamos, aquí no tiene que hacer grandes descubrimientos del tema, pero si tú te das cuenta, filosofar es plantearse eso, cuestionar, y empuja a las personas también a extender finalmente eh, lo que saben, a cuestionarlo, a ponerlo en duda, ¿cachai? O como diría Descartes, bueno, la síntesis que se puede llevar del planteamiento cartesiano quizás es duda, 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 hasta que tengas solo certeza y hasta que no queden Exactamente. más dudas posibles. ¿Cachai? Y Exactamente. bueno, y eso también habla del plano cartesiano que estamos actualmente como modernidad. Sí, Pero, exactamente. pero eso. No, yo creo que es un ejercicio súper importante y por eso nos va quedando algunos minutos, así que aprovecho de agradecerte por si se nos cortara aquí, porque puse el cronómetro un poquito después. Porque creo que estos espacios, este es un intento, ¿cierto? Llegamos hasta 25 personas conectadas, que harto, considerando todos los problemas técnicos que tuvimos también, pero habla de que hay un interés, hay un público fiel ya, y no estoy pensando en Doctor Sifu, en Marcelo Betanzo, que son nuestros ahí
¿Entendí? Hay otro público también que le interesa mucho estos temas. Los panelistas estables. Claro, un público que le interesa mucho este tema, que estos temas, y que yo me sorprendí, ¿verdad? Porque de repente, no sé, pues en otras instancias más académicas hacemos algunas actividades y se conectan dos, tres personas, y no, Obligado. pero Por hay que, décima. claro, claro, y hay un palo blanco por ahí. Y yo creo que era el medio nomás, ¿cachai? Por eso yo te insistí tanto que esto tenía que ser por Instagram, porque aquí es donde está la gente, ¿cachai? Y sacarse el prejuicio muchas veces, pero es que las redes sociales están en otra. No, mira, estamos aquí, hay ahora en este momento 21 personas atentas a lo que estamos diciendo, que han interactuado también a través de los comentarios. Así que también aprovechar de dejarte invitado, y a decir calzado, invitado a una próxima vez, porque el único problema que tiene Instagram es la hora de transmisión, y yo creo que para estos temas, bueno, tampoco vamos a estar 14 15 horas, pero de repente, claro, yo creo que siempre en otras plataformas que he participado, claro, uno se pasa un poquito, una hora y media, porque también la gente, después la concentración y el cansancio, todo. Pero yo creo que los temas son muy importantes, así que yo sé que como todo hijo de la modernidad, eres un hombre altamente ocupado, pero te vamos a dejar en un futuro existente no tan lejano, te vamos a volver a invitar. Y no sé si tú quieres dar algunas palabras para el cierre, dar algún comentario o algo. Sí, o sea, sí, no, te agradezco la invitación. Es primera vez que hago algo así. Recuerdo que anteriormente unos ex estudiantes me invitaron a participar en unos podcasts. No recuerdo el nombre para ahora el dato. Ya, pero se me fue. Pero viejo, no, bien, yo creo que cualquier forma de, no sé, de compartir, ¿me entendí? De poder hablar, de poder dialogar, que plantean estas plataformas modernas, genial. Quizás, tal vez, yo encantado si me invita otra vez, ¿cachai? Hablando sobre el mismo tema, hay mucho Sí, hay mucho tintero todavía de los cínicos, ¿me entendí? pero claro, Pues si no, corto el tiempo. no, y a mí, bueno, si fuéramos otra vez, me gustaría hablar de dónde viene el concepto cínico y por qué nosotros confundimos Ahí está. modernamente el cinismo con la hipocresía. Pero bueno, eso queda Ahí para está, tal pues vez ahí dejamos a la gente enganchada. Por lo menos yo quedé enganchado, no sé el resto, pero ahí está el sí, porque programa. lamentablemente usamos mal el nombre cinismo y decimos cínico cuando de verdad queremos decir hipócrita. Y eso también se dio una tergiversación que se dio en el tiempo y se cree que esa interpretación errónea parte también con este redescubrimiento del Renacimiento. Ahora, o sea, yo no puedo decir esto, pero ojalá que se conecten los que sean, pero también hacerlo interactivo, que hagan estas preguntas, Sí, que pues mira, aquí cuestionen. justamente aquí están diciendo, yo estaba pensando en beber un brebaje en base a cebada, pero vine a mirar a mis profes, que espectacular ahí. ¿Quién dice eso? Está Juanjo, dice, que está a punto. Bueno, pero que se puede hacer conversando aquí. No nos pueden convidar, pero bueno. Acá SLXPWKNG, Sasego, profe Manuel Aquiera, Alexander Yo, grande profe Manu, León, Badulay, Luca, buen live, Stephanie Fortín, yo siempre comparto todos los que pueda, No, Exacto bien, tú la hemos visto aquí conectada, yo también quedé vamos a la lectura enganchado, de dice acá Kierkegaard. 27, así que dejarte invitado porque el tiempo nos va a cortar en cualquier momento, agradecerte enormemente Manuel por tu tiempo, por tu disposición, por tu pedagogía, porque son temas que a veces pueden parecer densos, pero aquí tratamos de hacer lo más amigables posible. Se agradece tu espacio, dice por acá. Buenísimo el live, me hicieron volver a la universidad, clase de epistemología, Seco Manuel. Me encantó, gracias. La rompiste, Manuela, la rompiste. Así que te vamos a llamar para la próxima y recordarle a todos, atento, próximo capítulo, que pronto vamos a anunciar próximo capítulo. Y para los que no han podido ver los otros capítulos, están todos en YouTube. Los 5 capítulos, mañana va a estar este de Han, siempre Han. Así que agradecerle a todos, Manuel. Muchas gracias. A todos que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias por los comentarios. Chao, chao.